ahora damos la bienvenida al economista Jorge Calderón. Jorge Calderón, analista económico. Jorge fue decano de la Facultad de Economía en la UES, lo recuerdo, y siempre está vinculado a la investigación económica y también a la docencia. ¿Cómo está, mi querido Jorge? ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, licenciado Clever. Jorge, un gusto saludarlos y estar aquí en Contrapunto por Radio Huancavilca. Jorge, dos cosas quisiéramos tratar esta mañana con usted. La primera es la presentación en cumplimiento a la normativa legislativa de presentar la proforma presupuestaria para el próximo año por parte de la función ejecutiva. Esto obviamente tiene que tratarlo, analizarlo, debatirlo el Pleno de la Asamblea Nacional, una vez que la comisión que le corresponde calificarlo lo lleva a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea por dos ocasiones, primer debate y segundo debate. Finalmente, la Asamblea Nacional tiene plazo hasta el 31 de diciembre para aprobar este documento que se convertirá a partir del 1 de enero en presupuesto general del Estado y que coincidentalmente es una herramienta o es un instrumento de política fiscal para el ejercicio del periodo económico del año 2022. Jorge, ¿cuál es su opinión en cuanto a los ingresos y egresos que ha presentado el Ejecutivo en esta proforma presupuestaria? Mira, justamente como tú bien lo mencionas, Clever, esto es parte del funcionamiento que debe tener del país, válido para que el Ejecutivo pueda desarrollar su plan de trabajo para el 2022. Tenemos tenemos una proforma presupuestaria que está por el orden de los 33.000 millones de dólares. Todavía hay ingresos que la misma comisión está definiendo si estos van a ser la cuantía que se esperan, de tal manera que ha empezado a citar allá algunos representantes de distintos sectores, IGE, entre otros, para justamente determinar si eso es el volumen de ingresos que se va a recibir. Porque preocupa también son las necesidades de financiamiento que va a requerir justamente dicha proforma presupuestaria. Hay también por el lado de los gastos un sinceramiento, lo ha dicho el ministro de Economía, Simón Cueva, un sinceramiento por el lado de la parte de los salarios, que anteriormente, a lo que, según lo mencionado, estos no se han contado en el rubro de gasto corriente como tal, sino en el rubro de inversión. Entonces también eso nos lleva a pensar y justificar, según el criterio del Ejecutivo, que si bien ha aumentado la parte del gasto corriente con respecto a otros años, porque se ha sincerado estas cuentas, deja ver qué ocurrió en otros momentos, en otros años, en otras comisiones que analizaron las proformas presupuestarias respectivas de por qué no se percataron de esa situación de que no estaba donde tenían que estar ciertos rubros. En todo caso, está presente de una manera el gasto, el tamaño del gasto que el gobierno indicó en su momento que esperaba ir reduciendo. Podríamos creer o pensar que de alguna manera el gobierno está buscando cómo ir manteniendo ese tamaño del Estado hasta poder llegar, que es lo que esperamos al final del gobierno, a una verdadera reducción de dicho tamaño. Porque la situación no es tan fácil en el corto plazo de poder reducir los gastos como esperaban, bajar la burocracia, puesto que hay inconvenientes en el tema de compra de partidas, entre otras cosas. Esperemos no se afecte el gasto de inversión, que también se anuncian ciertos cambios, también el gasto por el lado de las universidades y las instituciones de educación en general. Esperamos se mantengan los rubros destinados a salud, que anuncia incluso un incremento importante, los destinos que tiene también hacia lo que es seguridad social, tanto del IES, ISPA, ISPOL, y especialmente todo el tema de bonos sociales, que de alguna manera siguen una fuerte presencia, añadiendo a ellos también los concernientes a los combustibles, de tal manera que se esperaba continuar, o por lo menos hasta hace una semana, continuar con los ajustes de precios de los combustibles para que se demanden menos gasto por esos subsidios
cosa que no pasó debido al congelamiento. En todo caso, vamos a ver cómo lo trata la Asamblea. Tiene su capacidad ahí para observar ciertas partidas y mover y hacer algunos cambios, pero en todo caso yo creo que se sigue manteniendo un rubro importante para mantener el gasto público, que debería irse reduciendo en aras justamente de optimizar mejor los recursos y también para que haya mayor rol de la empresa privada. 7 de la mañana, 17 minutos, aquí en Huancavelica 830M, dialogando con el economista Jorge Calderón, analista económico. Jorge, como nos enseñaron en la facultad, desde el gasto de inversión se alienta, se estimula la demanda agregada, porque este rubro, este concepto, desde el sector público, obviamente, pues lo primero que hace es crear empleo. Y el valor o el monto que se ha fijado en esta forma presupuestaria, yo diría que es ínfimo, pero ínfimo, y que realmente no se presenta como todos quisiéramos, que haya mucha creación de trabajo a través de este concepto presupuestario. ¿Qué lectura tiene Jorge Calderón al respecto? Mira, justamente de lo último que cerramos la pregunta anterior, el rol del sector privado aquí. En efecto, se nota una reducción del gasto de inversión por parte del sector público, y eso es importante para generar una dinámica de creación, no solo de obras, sino todo lo que es puestos directos e indirectos de trabajo que deben crearse alrededor de ellos. Estamos ante una situación en que el Estado como tal no hay recursos suficientes, y es importante que se vayan apalancando todo ese gasto de inversión que necesita el país, se apalanque con otros actores. Y en ese sentido, la empresa privada ecuatoriana tendrá un rol fundamental, o debe tener un rol fundamental. Lo que ha hecho el gobierno, el presidente, perdón, con una gira en Europa para poder traer inversionistas y de esta forma contar con los recursos suficientes y necesarios para impulsar la creación de puestos de trabajo. Recordemos las promesas de campaña del presidente Lasso del número de puestos de trabajo que tiene que irse creando, de incluso también aumentar el salario mínimo, que son aspectos que ya va corriendo el tiempo, y en ese sentido es importante que pueda darse cumplimiento dentro de su periodo de gobierno. Sin duda el Estado ecuatoriano es un actor fundamental en la economía y debe estar presente a través de su gasto de inversión, pero la coyuntura actual, las circunstancias en las que estamos atravesando, con déficit fiscal, con una situación política adversa que de alguna forma nos lleva a plantearse distintos escenarios para las diferentes leyes que tiene que hacer pasar, lo lleva a que tomar este tipo de decisiones de apalancarse o de apoyarse con otros actores. Yo creo que hacia eso tenemos que ir apuntando. Sin duda, insisto, el Estado ecuatoriano debe tener y mantener su rol a través del gasto de inversión que realice, y este tiene que ser examinado y privilegiar, ser eficiente en el uso de los recursos y privilegiar los proyectos de inversión en los cuales debe justamente caer los recursos que tiene. Debería también desarrollarse, apuntalarse más todas estas alianzas público-privadas para justamente identificar cuáles son esos grandes proyectos que necesita el gobierno que se desarrollen y en los cuales, con los recursos del sector privado, puedan justamente llevarse a cabo. 7 de la mañana, 21 minutos, en Ecuador continental. Ustedes están escuchando Huancavelica 830M, la H grande de la información, dialogando con el economista Jorge Calderón, analista económico. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar Mendieta, se incorpora a este diálogo con el economista Calderón. Sigue usted, licenciado. Gracias, economista. ¿Cómo le va, Jorge? Un gusto saludarlo. Buen día y bienvenido a Contrapunto. Según el ministro de Finanzas, Simón Cueva, la necesidad de financiamiento bordea los 9.000 millones de dólares para el próximo 22, una cifra equivalente a lo que demanda la nómina de la burocracia durante todo un ejercicio fiscal, y que según lo que ha dicho él, al menos el 50% de esa cifra será buscada o solicitada a través de organismos multilaterales. Hoy el gobierno hace poco ha tenido la asignación de 308 millones de dólares por parte de la FLAR. A finales de diciembre, ha dicho el secretario de Economía, llegarían otros 700 millones
700, 800 millones del Fondo Monetario Internacional, incluso para poder cubrir el oneroso pago de diciembre, porque tienen que pagar los 13º sueldos de todos los empleados públicos. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas para el gobierno, Jorge, en virtud de que, si bien no ha contraído ninguna obligación durante esta primera etapa del gobierno, porque lo que se hizo fue una especie de reformulación de los tramos que estaban pendientes después del acuerdo que se logró con Lenin Moreno? ¿Cuáles serían las alternativas y en qué medida esto permitiría al gobierno de Lasso cumplir todos los objetivos y ofertas de campaña, como por ejemplo el crédito para los agricultores, los microempresarios, de 1% de interés a 30 años plazo, Jorge? Sí, sin duda es una situación bastante compleja que tiene el gobierno de poder reunir un poco más de 9.000 millones de dólares. Si bien porcentualmente con respecto al PIB es una cifra menor, en términos absolutos no deja de ser bastante importante. Tenemos para el 15 de diciembre un desembolso del Fondo Monetario de cerca de 700 millones de dólares en función del cumplimiento que tengamos para ese momento de la revisión técnica que hace, que resultan insuficientes para el volumen que se necesita para cubrir para ese mes, porque tenemos el doble sueldo derivado del 13º que se recibe en el sector público y privado, pero obviamente en este caso el sector privado. Apremia, obviamente no lo va a lograr en este momento del año por la coyuntura, pero apremia que sí se vaya revisando el tamaño del Estado. Eso es una tarea pendiente que tiene el Ejecutivo de cara a poder disminuir ese gasto corriente en los próximos años a lo largo del gobierno. Ahora tenemos una situación que se tiene que enfrentar y estamos recurriendo nuevamente a las mismas estrategias que en otros gobiernos se estaba dando, que era financiar el gasto corriente con más deuda, y nosotros sabemos los resultados que tiene eso. No es manejable en el tiempo. Puede entenderse la coyuntura, insisto, de que por la situación de que el gobierno recién entró hace algunos meses, todavía está viendo el panorama y como lo he mencionado en otros momentos, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Es decir, el gobierno tenía unas expectativas y unas promesas que quería implementar desde el comienzo del mandato. No le ha sido posible porque la situación fiscal, la situación económica del país ha sido otra de la que recibió, de la que quería, existía o tenía al momento con las cifras. En todo caso, sí es demandante que para el próximo año, el 2022, se vaya ajustando el tamaño del Estado, viendo los recursos que se van a necesitar para cubrir lo que es gasto corriente. Insisto, las alianzas público-privadas puede ser una alternativa idónea. No veo la alternativa de más endeudamiento para cubrir gasto laboral o gasto corriente. No es la más adecuada, no es sostenible en el tiempo, y simplemente estoy pateando el problema para más adelante y no lo conseguimos. Tiene que hacerse más eficiente también en la recaudación de los ingresos. Incluso en la reforma tributaria que ha presentado, busca aumentar más los ingresos al 0.3 para los grandes contribuyentes. Por ejemplo, sí, tenemos que buscar otras alternativas de ingresos que permitan cubrir los gastos, especialmente el gasto corriente que estás mencionando, Jorge, pero a su vez este gasto corriente irlos disminuyendo. Tener una proforma presupuestaria de 33.000 millones, tener casi la mitad en gasto corriente, no es dable. Es decir, comparémoslo con otras instituciones o con otros países, qué tan eficiente es ese tamaño del Estado. Con esto estoy diciendo que no se afecte, por si acaso, lo que es seguridad, salud, educación, que sin duda son sectores que necesitan atención, incluso en crecer más en términos laborales, porque nos encontramos por debajo de las medias latinoamericanas en el número de docentes por cada 1.000 habitantes, en el número de doctores por cada 1.000 habitantes, en el número de policías por cada 1.000 habitantes. Todavía nos encontramos por debajo de las medias latinoamericanas. Pero sí es importante que en otros sectores sí se optimice el tamaño de personeros, para de esta manera ir bajando ese gasto en el tiempo. No lo va a conseguir enseguida, pero sí es importante en ese sentido. Entonces yo creo que tenemos, contestando y reafirmando la respuesta que he dado, es buscar optimizar los ingresos de tal manera que a la par que vayamos reduciendo los gastos, podamos hacer sostenible ese manejo en el tiempo. Pero recurrir a más deuda para cubrir el gasto corriente no es lo deseable ni sostenible en el tiempo. Hablando de porcentajes, Jorge, tú señalabas que casi el 50% del presupuesto general del Estado se va con gasto corriente. Ese mismo 50% es lo que hoy tiene
por obligaciones el Estado con el IES. Y parecería que esa es una bola de nieve que también se la patea hacia adelante, como ha sucedido con el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Este problema que se generó a partir de una deuda por atenciones en salud que data de inicios del año 2000 y que se anunció, se desapareció de un plumazo, acuérdense de la época de Richard Espinosa, y simplemente se dijo que el Estado no le debía nada al IES. Luego hubo un pronunciamiento de la Contraloría en el gobierno de Moreno, y eso sigue ahí. Para esa época eso estaba en 2.800 millones de dólares. Hoy la deuda solo por salud entre el Estado y el IES supera los 4.000 millones de dólares. Y si sumamos la deuda por colocación de bonos internos o de bonos estatales que se han colocado en el IES para obtener liquidez, la famosa deuda interna, esta cifra bordea los 15.000 millones de dólares. Versus a esto hay que agregar que el IES ha solicitado cerca de 3.000 millones de dólares para su presupuesto operativo del 22 y el gobierno solo ha asignado el 55%, Jorge. Es decir, ni siquiera van a tener la totalidad de la asignación estatal para poder dar el servicio. Y se siguen comiendo la plata de los fondos de pensión. Y el fondo de salud sigue mermándose. Esto sin contar, para el caso de los pasivos totales entre el Estado y el IES, la deuda por el 40% para el pago de las pensiones jubilares, que también, luego de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, se restituyó esa obligación del Estado, acuérdense. No, sin duda la problemática de la seguridad social es latente y cada vez más preocupante. Y poco nada se está haciendo todavía sobre ese tema. Los estudios actuariales, todos los informes que se han vendido por parte de organismos multilaterales, de comisiones internas aquí en el país, denotan ya un problema existente, evidente, y que su estallido será en cuestión de menos de 5 años. Entonces sí hay algo que se tiene que tratar ya, hay que coger el toro por los cuernos, como dice el argot popular, porque tiene problemas serios de financiamiento, no hay atención adecuada a los usuarios que pagamos la seguridad social, ni siquiera la utilizamos porque no consideramos que el servicio sea el mejor o la atención que se pueda recibir. Y no hablo de los médicos o enfermeras propiamente, sino que estos no tienen recursos para poder brindar justamente la atención que uno desea. Entonces, tenemos ahí un presupuesto que no va a cubrir, o la asignación que tiene no va a cubrir las necesidades para el IES en el 2022. Tenemos, como bien lo mencionas, más de 4.352 millones de dólares, que es todo lo que el Estado le debe al IES. Ojo, y para todos los que nos escuchan, no es un tema del presidente Lazo propiamente, es una herencia que ya viene ya un poco más de 20 años, pero que sin duda el presidente Lazo tiene que tratar y poder darle solución o viabilidad en el largo plazo para poder sostenerlo y poder arreglarse. Si no hay, yo sé que no hay 4.300 millones de dólares en los actuales momentos para darle el IES y saldar la deuda, pero sí tiene que hacerse una programación adecuada y cumplir la misma, porque muchas veces se habla de programar cómo se va a solucionar esto para ir reduciendo los pagos, pero termina habiendo atrasos y esto no se da. Y el asalto que tuvo el IES a través de esa famosa deuda interna en años atrás, en la cual se tomaron las reservas de la seguridad social, sobre texto de que eran las inversiones más rentables y que por eso el Consejo Directivo del IES, que era manejado políticamente y no técnicamente como tiene que ser, direccionaba las inversiones hacia la compra de bonos estatales, ya de la mano y argucia del presidente del directorio de ese entonces y del ejecutivo también de esa época, y en la cual se le fueron sustrayendo miles de millones de dólares que ahora justamente se necesitan para poder mantener las pensiones jubilares, cancelar en los debidos momentos, pagar a los proveedores, en fin. Todo eso es la problemática que se vive, pero hay que darle solución. La hecatombe de la seguridad social está próxima y no se hace nada todavía al respecto para remediar eso. Debemos apuntar a una reforma profunda, tal vez a buscar otro tipo de capitalización, otros tipos de actores. No hablo con esto de privatizar el IES, sino de que exista una competencia para que las personas que quisieran irse a otro tipo de seguridad lo puedan hacer y el IES se mantenga con aquellos jubilados o usuarios que quieran mantenerse con ellos y demanden su servicio. Pero sí es importante en ese sentido que se trata de una reforma. Vamos a ver qué puede plantear el Ejecutivo. Mucho se ha hablado en los últimos años de subir
el valor por las aportaciones, de subir la edad para seguir aportando. Yo creo que tenemos que actuar en justicia de lo que los usuarios venimos aportando y lo que obviamente esperamos en servicios de la seguridad social. Suena interesante aquella propuesta y que demandaría una reforma constitucional, economista Calderón, pero imagínese, usted solo piense en la migración masiva que habría desde la seguridad social, que hoy es obligatoria, hacia solo la seguridad privada, que de hecho hoy por hoy los ecuatorianos tienen que verse obligados a tener doble egreso, economista, para poder garantizarse asimismo una atención oportuna y eficiente. Agradecemos al economista Jorge Calderón por su comparecencia aquí a los micrófonos de Huancavilca 830M y decirle que tenga una bonita semana y la seguimos en cualquier momento, mi estimado Jorge. Cuídense mucho, que esté muy bien, Clever y Jorge. Gracias por la invitación. Excelente semana. Que le vaya muy bien.